Howard Phillips Lovecraft fue y es sin duda alguna el titán del terror de la literatura estadounidense, el escritor que creó algunos de los nombres más emblemáticos de la ciencia ficción. En su corta vida, Lovecraft fue responsable del dios alienígena Cthulhu, el libro Necronomicon de los muertos y de la ciudad embrujada de Arkham, donde las cosas siempre se vuelven una locura durante la noche. Inspiró a grandes escritores contemporáneos que van desde Stephen King hasta los creadores de Batman. Vivió aislado en su hogar en Rhode Island, donde creó un enorme universo de ficción que fusionó el terror tradicional con la ciencia e ideas revolucionarias. Para cuando la gente comenzó a conocer gran parte de sus obras, Lovecraft ya había muerto. Howard Phillips Lovecraft nació el 20 de agosto de 1890 en Providence, Rhode Island. Su madre fue Sarah Susan Phillips, proveniente de aristócratas adinerados, y su padre Winfield Scott Lovecraft, quien era un vendedor ambulante. Cuando Howard tenía 3 años, su padre sufrió una crisis nerviosa en una habitación de hotel en Chicago, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital psiquiátrico Butler. Allí permaneció durante 5 años antes de morir el 19 de julio de 1898. Howard, aparentemente, durante este tiempo se le dijo que su padre se encontraba paralítico y en estado de coma, por lo que no volvió a verlo de nuevo. Se sabe que Winfield Scott Lovecraft murió de paresia, una forma de neurosífilis. A raíz del deceso de su padre, la educación de Lovecraft recayó en su madre, quien trató de darle una vida relativamente normal. Ambos se mudaron con su abuelo, el adinerado Whipple Van Buren Phillips, su abuela y sus tías Lillian Delora Phillips y Annie Emmeline Phillips. Su abuelo solía inventar historias escalofriantes de fantasmas para deleite de su nieto. Le inculcó una gran apreciación por la literatura clásica y la poesía. Alentó su lectura, proporcionándole clásicos, y también le contó historias de terror extravagantes del estilo gótico, lo que despertó su interés en lo extraño. Sin embargo, pese al tiempo que pasaba con él, esto no pudo compensar el vacío que sentía por la falta de su padre. Lovecraft había quedado psicológicamente afectado. Cabe decir que Lovecraft era un joven precoz, puesto que ya recitaba poesía a los 2 años, leía a los 3 y escribía a los 6 años. Se sabe que su primera motivación por la lectura fue a los 5 años con la obra Las Mil y Una Noches. Fue en este momento que adoptó el seudónimo de Abdul Ascarret, quien más tarde se convertiría en uno de sus personajes citado como el autor del libro Necronomicon. Al año siguiente, sus intereses árabes se vieron eclipsados cuando descubrió la mitología griega y comenzó a leer libros como La Era de la Fábula de Thomas Bulfinch y versiones infantiles de la Ilíada y la Odisea. Posiblemente en el mismo año escribió su primera historia llamada El Noble Espía, misma que desde entonces se ha perdido. A la edad de los 6 años, sufrió la pérdida de su abuela. A raíz de ello, tiempo después, comenzó a tener terrores nocturnos. Imaginaba hombres sin rostro que lo acechaban. Esto le provocaba tanto temor que incluso quedaba aterrado durante días. Por tal motivo, en varias ocasiones no asistió a la escuela. En el tiempo que estuvo estudiando en casa, Howard escribió su primer poema titulado El Poema de Ulises en 1897. En 1898, a la edad de 8 años, tuvo curiosidad por la química y la astronomía. De igual forma, comenzó a sentir gran aprecio por los escritos de Edgar Allan Poe. En 1899 padecía de muchas dolencias como dolores de cabeza, nerviosismo y fatiga. Se atribuye a que todo esto era simplemente un mal psicológico. En ese mismo año produjo su revista casera ectografiada llamada The Scientific Cassette, misma que distribuyó entre sus amigos. En 1903, después de estudiar por 4 años en casa, Howard regresó a la escuela y fue admitido en Hope High School. También ese mismo año comenzó su segunda revista llamada The Rhode Island Journal of Astronomy. Tanto esta como su primera revista las estuvo distribuyendo hasta 1907. El 27 de marzo de 1904, Whipple, el abuelo de Howard, desafortunadamente sufrió un derrame cerebral, por lo que falleció al día siguiente. Esto definitivamente vino a afectar la vida de Lovecraft. Durante los siguientes días,
La mala gestión de los bienes de su abuelo hundieron a la familia. Lovecraft y su madre se vieron obligados a mudarse de su lujosa casa victoriana a cuartos estrechos de la calle 598 Angel. Howard, al igual que su madre, se encontraba totalmente devastado, y se dice que aparentemente pasó por su cabeza quitarse la vida a la edad de los 14 años. Se sabe que daba largos paseos en bicicleta y contemplaba el río Barrington. Pese a ello, las ganas de aprender al parecer fue lo que lo mantuvo alejado de sus pensamientos. En 1905 restableció un poco su vida y escribió su obra La bestia en la cueva. En 1906, su carta sobre cierto tema astronómico apareció en The Providence Sunday Journal, siendo su primer escrito impreso. Muy pronto, comenzó a escribir una columna mensual de astronomía para revistas como The Pawtucket Valley Gleaner y The Providence Tribune. En 1908, justo antes de graduarse de la secundaria, sufrió una crisis nerviosa que lo obligó a abandonar la escuela. Sin tener un diploma que lo respaldara, no le era posible ingresar a la universidad. Aun y cuando aquello fue un fracaso, él era uno de los autodidactas más extraordinarios de su tiempo. A partir de este año hasta 1913, Howard y su madre se volvieron ermitaños, aislados por completo de la sociedad. Lovecraft perdió el interés por la astronomía y la poesía. Además, durante todo este tiempo tuvo una relación poco saludable con su madre, quien todavía sufría el trauma de la enfermedad y la muerte de su esposo, y que desarrolló una relación patológica de amor y odio con su hijo. En 1913, gracias a un incidente polémico, Howard Lovecraft salió de su aislamiento y retomó la escritura como su carrera. Esto después de leer a Fred Jackson, quien escribió una serie de historias de amor insípidas en una revista llamada Argosy. Howard, al leerlas, se enfureció tanto que escribió una carta escrita en verso atacando a Jackson. La carta provocó la molestia de los seguidores de Jackson, dando lugar a un intenso debate. Las cartas de Lovecraft llamaron la atención de Edward Das, presidente de la Asociación Unida de Prensa Amateur. En 1914, Lovecraft se unió a la asociación por invitación de Das y lanzó su propio artículo llamado The Conservative en 1915. Publicó 13 números de su propio artículo hasta 1923, además de contribuir con poesía y ensayos a otras revistas como The Providence Evening News y The Asheville Gazette News. Más tarde, Lovecraft se convirtió en presidente y editor oficial de la asociación, y también se desempeñó como presidente de la Asociación Nacional de Prensa Amateur. Es posible que gracias a esta oportunidad y experiencia haya salido de una vida de aislamiento improductiva. Incluso el mismo Lovecraft lo admitió alguna vez en 1914. Cuando se me extendió la mano por primera vez, estaba tan cerca del estado vegetativo como cualquier animal puede estar. Con el advenimiento de la asociación obtuve una vida renovada, una renovada sensación de existencia que no sea un peso superfluo, y encontré una esfera en la que podía sentir que mis esfuerzos no eran del todo inútiles. Por primera vez, me imaginé que mis torpes vestimentas después del arte eran un poco más que débiles gritos perdidos en el mundo irreflexivo. Howard retomó la escritura por la ciencia ficción, que había abandonado en 1908. Paul Cook y otros escritores notaron el talento en sus primeros cuentos como La bestia en la cueva de 1905 y El alquimista de 1908. Esto definitivamente era un buen indicio para Lovecraft. Y así lo hizo, escribiendo La tumba y Dragón de manera casi consecutiva, en 1917. A partir de entonces mantuvo un flujo constante de ficción, aunque al menos hasta 1922 la poesía y los ensayos siguieron predominando en su escritura. Durante este tiempo también formó parte de una gran red de correspondencia con amigos y socios, por lo que llegó a convertirse en uno de los mejores y más prolíficos escritores de cartas. Se estima que a lo largo de su vida escribió alrededor de 100.000 cartas, muchas de estas dirigidas a escritores como Robert Bloch, Henry Kuttner, Robert Howard y Samuel Loftman. En 1919, la madre de Lovecraft tuvo una recaída, por lo que fue internada en el mismo manicomio en el que había muerto su esposo. Al pasar de 2 años, falleció en mayo de 1921. Al quedar huérfano, vivió con sus tías Lillian Clark y Annie Phillips, con quienes no mantuvo una muy buena relación.
Apenas 2 semanas después de la muerte de su madre, conoció a Sonia Half-Green en una convención en Boston, de quien terminó enamorado. Sonia era reconocida en el medio de la prensa amateur. Además tenía una exitosa tienda de sombreros con la que financió varias revistas de bajo presupuesto. El 3 de marzo de 1924 se casaron en una ceremonia pequeña y secreta, ya que las tías de Lovecraft enviaron una carta de desaprobación. Al poco tiempo, Howard abandonó Rhode Island y se mudó con Sonia a Brooklyn, Nueva York. Todo pareció estar yendo bien, ya que el negocio de Sonia estaba teniendo éxito y Howard tenía sus primeras historias publicadas. En febrero de 1924, el fundador y dueño de la revista Weird Tales, Kenny Berger, le había ofrecido $100 para escribir una historia de fantasmas para el mago Harry Houdini. Durante mayo, junio y julio estuvo publicando para la revista. Sin embargo, para finales de 1924, Sonia tuvo problemas de salud que le provocaron descuidar su negocio. Por otra parte, Howard había desechado la oportunidad de obtener un ingreso estable al no aceptar una propuesta de edición para una revista. Para la Navidad, ambos se encontraban en bancarrota. En enero de 1925, Sonia decidió mudarse a Cleveland en busca de trabajo. Howard permaneció en Brooklyn, en un pequeño apartamento en la famosa zona Red Hook, pese a que lo odiaba por la gran cantidad de inmigrantes en la zona. Según algunos historiadores, se dice que Lovecraft era racista y antisemita. Esto se asumió debido a un poema que escribió en 1912 con el título Sobre la creación de negros, donde los hacía llamar bestias y figuras semihumanas. En dicho poema mencionaba lo siguiente: cuando tiempo atrás los dioses crearon la tierra, a imagen y semejanza de Júpiter al incipiente hombre moldeaban. Para tareas menores las bestias fueron creadas, aunque de la especie humana muy alejadas estaban. Para llenar el vacío y unirlas al resto de la humanidad, los anfitriones del Olimpo ingeniaron un astuto plan. Una bestia forjarían, una figura semihumana, colmada de vicios y negro fue llamada. De igual forma, se manifiestan este tipo de expresiones en sus obras como La llamada de Tulu, Herbert West, El horror en Red Hook y el caso de Charles Dexter Ward. Pese a las evidencias, hay que tomar en cuenta que el racismo de Lovecraft fue algo complejo de entender. Si bien se sabe, su esposa Sonia era judía al igual que sus amigos escritores Robert Bloch y Samuel Loftman. Lovecraft era abiertamente discriminante, pero solo en sentido abstracto. Frente a personas que eran de su agrado, él parece no haber tenido problemas para descartar sus creencias raciales. Por otro lado, en esta época sus sentimientos hacia los extranjeros llegaron a convertirse en una fobia. Desde entonces, se ha argumentado que tal fobia influyó en el trabajo de Lovecraft. Con sus historias de fuerzas sin nombre y extraterrestres desconocidos, no es demasiado difícil de pensar que él estaba simplemente canalizando sus sentimientos hacia la población multicultural de Nueva York. De ser así, pudiera decirse que se tuvo un resultado positivo gracias a ello. En 1926 se tuvo que dar por vencido y pedir ayuda a sus tías Lillian y Annie para que lo alojaran en su hogar en Providence. Sin embargo, el precio que tuvo que pagar fue bastante caro. Sonia jamás se mudaría a Rhode Island y verlo nuevamente. Lovecraft pasó los últimos años de su vida en Providence, produciendo una gran cantidad de trabajos famosos, entre ellos La llamada de Tulu, completada en 1926, siendo una de sus obras más memorables. También estuvo realizando viajes a lugares que lo inspiraran a escribir sus historias. En 1927 escribió la novela corta llamada El caso de Charles Dexter Ward. Algunas otras historias notables que escribió durante este periodo fueron El horror de Dunwich en 1928, En las montañas de la locura en 1931, La sombra sobre Innsmouth el mismo año, The Shadow Out of Time en 1935. Al mismo tiempo, siguió en contacto con sus amigos a través de correspondencia. Pese a la gran cantidad de obras escritas, nunca ganó mucho dinero y pasó sus últimos años de vida en la pobreza. Principalmente se debió a que era demasiado tímido para promocionarse, por ello sus trabajos solo llegaron a publicarse en revistas de bajo presupuesto, las cuales no pagaban lo suficiente. Los últimos años de su vida fueron los más difíciles, vivió solamente con su tía Annie, ya que en 1932 su tía Lillian falleció. Sobrevivió con los pocos ingresos que lograba de sus historias y una pequeña herencia. Para ese entonces ya había perdido interés en vender sus obras.
Es probable que pudo haber sobrellevado la situación económica, pero su mejor trabajo en ese momento era un material largo y complejo, mismo que no era atractivo para los compradores. Lo que necesitaba eran cuentos cortos que pudieran venderse regularmente. Sin embargo, Lovecraft era muy orgulloso y sostenía a sí mismo unos estándares bastante altos en su escritura. Intentó retomar las historias de fantasmas como lo hizo en 1924, pero no le funcionó. Esto le había quitado todo su tiempo y esfuerzo. Durante 1935 y 1936, Lovecraft había comenzado a documentar la enfermedad que padecía y la denominó gripe. A medida que avanzaba el año de 1936, la enfermedad carcomía sus intestinos hasta que su interior estaba plagado de tumores. Él simplemente se negó a ver un médico. En el verano de ese mismo año le hicieron llegar una mala noticia. Su amigo Robert Howard se había quitado la vida. Su muerte llevó a Lovecraft a una profunda depresión de la que jamás se recuperó. A principios de 1937 estaba claro que Lovecraft no se encontraba nada bien, pues solo había escrito 4 poemas en el último año. Se encontraba en constante agonía. Se cuenta que pasaba las noches sentado en su habitación fría y a oscuras, como si se tratara de una de sus propias creaciones. Al pasar de los días, fue diagnosticado con cáncer en el intestino. El 10 de marzo, a raíz del insoportable dolor, él mismo decidió ingresar en el hospital Jane Brown, en Providence, donde falleció el 15 de marzo de ese mismo año. A pesar de las dificultades que tuvo poco antes de su muerte, él continuó escribiendo cartas. A menudo se quedaba sin comida para poder pagar el costo de envío de las mismas. Por otro lado, cuando se permitía comer, consumía latas de comida caducada, solo para sobrevivir. El 18 de marzo de 1937 fue enterrado junto con su familia materna en el cementerio de Swamp Point. Después de la muerte de Lovecraft, August Derleth, quien fuera uno de sus mejores amigos, decidió darle la mejor despedida literaria que se merecía. En agosto de 1939, Derleth fundó las editoriales de Arkham House específicamente para publicar ediciones de portada dura de las historias de Lovecraft. Entre las publicaciones se encontraba The Outsider, el cual no fue un éxito ya que solo llegaron a pedir 150 copias, además de que no fue muy bien criticado. Sin embargo, Derleth mantuvo la editorial a flote, sacando volumen tras volumen de los cuentos de Lovecraft. Incluso los hizo traducir a otros idiomas, siendo una excelente estrategia comercial. En Francia, el éxito fue tan grande que los intelectuales de París ya consideraban a Edgar Allan Poe un titán literario y Lovecraft como un claro sucesor del siglo XX de Poe. En la década de 1960 se había hecho tan popular en el extranjero que se convirtió en una gran fuente de ingreso para la editorial Arkham House. Esto permitió que se volvieran a hacer publicaciones en Estados Unidos. Lovecraft llegó a tomar aún más auge con la nueva ola de películas de horror, que cada vez se hacían más populares, como es el caso de Rosemary's Baby y Night of the Living Dead. Esto comenzó a despertar un gran interés por la ciencia ficción extraña. Grupos de personas que nunca habían leído horror o ciencia ficción acudieron en masa a Lovecraft. Para la década de 1970, Howard Lovecraft ya tenía una gran base de admiradores alrededor del mundo. En 1974, los escritores de Batman se inspiraron en Lovecraft para crear Arkham Asylum. En 1977, Stephen King destacó en la escena literaria con Carrie, y se dedicó a alentar a otros a leer Lovecraft. La popularidad continuaba creciendo y ese mismo año los fanáticos estadounidenses recaudaron dinero para reemplazar la pequeña lápida de Lovecraft por una gigantesca que llevara la leyenda "Yo soy Providence". En los años posteriores, sus historias se continuaron popularizando. Personajes como Neil Gaiman, Alan Moore y Guillermo del Toro mencionaron haber sido influenciados por él. Podría decirse que Lovecraft definitivamente se convirtió en un referente de la literatura del terror. La artista de Marvel Comics, Erica Henderson, comentó algo que pudiera explicar el atractivo de Lovecraft.
en una entrevista para el periódico The Guardian en 2013. Lovecraft hizo un mundo donde los humanos están solos, flotando en una roca en un universo aterrador más grande que no podemos comprender porque nuestro tiempo en él ha sido muy corto y somos muy insignificantes en comparación con los mitos de Cthulhu. Gran parte del horror moderno se basa en esa idea. No tendríamos cazafantasmas si no fuera por Lovecraft, y ese es el mejor argumento en el que puedo pensar por su trabajo. Si el video ha sido de tu agrado, por favor dale pulgar arriba y compártelo, si así lo deseas. Hazme saber lo que piensas en la sección de comentarios. Puedes encontrarme a través de las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram bajo el nombre OJ Producer Films. Suscríbete a mi canal para más historias fascinantes. Se despide OJ Producer. Hasta la próxima.